Pues sí, ¿no? La O intención bueno, es hacer el de la religión, pero a ver, es que tú como, estabas como diciendo, dato histórico. yo decía que no, la religión no puede ser una adicción, o bueno, no creo, pero la Es que no adicción es es una, más, no es una adicción como tal, o sea, no, volvemos al punto, a lo mejor no repercute de manera física en tu persona, pero sí se vuelve un placebo emocional. Es que yo Y creo al que final es de cuentas las adicciones solo te sirven o las ocupas para sustituir las carencias emocionales que tienes. precisamente en lo que acabas de apuntar tú. Creo que sí se puede convertir la religión en una adicción. O sea, porque a lo mejor no es una adicción de manera tangible y con un efecto físico, como lo puede ser el alcoholismo. Pero sí llega un punto en donde ciertas personas, sobre todo la vejez, se vuelven dependientes de Pero es que esta no es, cuestión pero a ver, no religiosa. es nada más en la pero la vejez. adicción, La religión se vuelve una adicción cuando tienes una carencia, que es lo que le decíamos a aquella ocasión con respecto a la muerte de un familiar. Cuando ya no tienes a Sí, quién claro. recurrir, recurres a la religión porque necesitas desahogarte. Y precisamente eso, Se o sea, vuelve cuando un vuelves psicólogo una snob. carencia, ajá, cuando, como tú decías hace un momento, cuando intentas llenar vacíos, se vuelve justo un placebo que te lleva a buscar, tanto puede ser en el alcoholismo, que te libera de ciertas culpas, porque así suele ser eh, catalogado, como te induce a ciertas culpas, como lo puede ser en la religión. O sea, creo que el efecto es el mismo, solamente que... O sea, podemos estar introduciendo la religión, o más bien podríamos introducir parte del capítulo de la religión con el de las Sí, adicciones. no sé ustedes, o sea, creo que como se ha dado cultura impopular, sí ha estado conectado. O sea, conforme se ha dado la conversación, creo que sí Un nos ha poco. ligado Pero a mucho. ver, espérate, eso lo de ahorita. ajá, mira, es que creo que te está saliendo más como tu lado agresivo hacia la religión, porque dices, bueno, es que la religión se vuelve un placebo, y es un placebo espiritual. Ajá. Pero al decir que es un placebo, es decir, una mentira, estás suponiendo que hay como otro camino que sí es como más aceptable. Entonces, ¿cuál es ese camino? Bueno, Pero... podemos decir, si la religión o el consumo religioso, Ajá. vamos a ponerlo así, el consumo del producto religioso, nace de una carencia espiritual, bueno, ve a terapia y sana tus cosas y no necesitamos a los dioses. Entonces, o Pues sea, ahorita creo comúnmente que sería no. eso, eso es lo que se está haciendo. Ajá, y ahorita creo que Pero ahí no es espérame, el espérame, mismo espérame. modus vivendi con el Espérate. leitmotiv que nos compete ahorita. Espérate. Bueno, date. Ya se me fue la idea. Pero a lo que yo iba a decir otra cosa para poder llegar a esto que voy a decir ahorita, que justamente es lo que se suele entender como espiritualidad. Ah, pero ya me acuerdo. Ajá. Las adicciones se suelen manifestar o se suelen entender por adicciones, corrígeme si estoy mal, eh, o los efectos, los efectos de las adicciones, bueno, cuando ya no puedes sostener tu vida diaria por estar haciendo una actividad que te termina causando daño. Entonces, ahí tendríamos que ver, a ver, puede que sí se vuelva Cuando el te consumo vuelves un religioso, consumidor el consumo dependiente. religioso, a ver, si te está afectando en otros aspectos de tu vida, tú decías, bueno, a lo mejor la gente grande, bueno, podemos pensar en este tipo de señoras que sí hay, que diario se la pasan en la iglesia, no dando un servicio, sino en la iglesia como tal de voy a Ujú, misa y bla, bla, bueno, no tengo otra cosa que hacer, ¿qué carajos voy a hacer? ujú. Entonces voy a la iglesia. Pero esa ya se vuelve su vida, o sea, está bien, ¿no? O no estoy diciendo que esté mal, ni bien, ¿no? Pero no hay como como generar un daño incluso a los terceros, que sí hay muy marcado de repente en las adicciones. Pero es que creo que también hay un Ah, daño pero marcado espérame, con respecto a la pero te religión. acepto tu punto en el que la religión sí te cubre una carencia emocional
o espiritual, como le quieras llamar. Mira, Para eso precisamente sirven las religiones, que es una respuesta fácil, como podríamos decir también las elecciones es una respuesta fácil, pues sí es una respuesta fácil, porque Pero una realmente respuesta fácil a qué. a la introspección y curación o sanación de todas tus carencias o tus vacíos emocionales. pues Por es lo eso, mismo, ¿no? bueno, no sé si en el capítulo anterior yo lo mencionaba, pero la religión no es para cualquiera. La religión dura no es para cualquiera. Los Pero eso es procesos. que tampoco, por ejemplo, una adicción, o sea, si lo vamos a comparar de esta manera tan a lo mejor radical, tampoco una adicción es para cualquiera. Y a lo mejor yo lo pensaba como, Bueno, pero, yo o me sea, refiero más. espérate, o sea, cuando yo lo pienso en algo que decía el Macario Brujo, ¿no? O sea, cuando te quieres dedicar a drogas diarias, a estarte metiendo, no es para cualquiera. O sea, porque el hecho de solventarte una adicción implica un trabajo. O sea, porque sí está muy chingón decir, pues voy y voy a la iglesia de a gratis y voy y me empedo de a gratis. Pero cuando se vuelve justo una dependencia, tienes que trabajar esa dependencia. Y habrá gente que va y es cuando afectas a un tercero. Bueno, O sea, vas y pero asaltas, yo me vas y no refería sé qué, vas, más. pides limosna y puedes también hacer muchas cosas que te implican cosas que no son para cualquiera. O sea, te implica una determinación al decir, yo me voy a estar esforzando para solventar este placebo que me Pero esa es ayuda a una soportar visión la muy depresión. utópica. Yo me refería más al hecho, te lo voy a cambiar. El ejercicio espiritual duro no es para cualquiera. O sea, no el consumo de adicción, Ah, no. obviamente no. Más bien, el consumo pues es fácil, o sea, cualquiera lo hace, cualquiera consume, cualquiera va a la iglesia. Más bien, o sea, me refería a eso, ¿no? O sea, A el meterte de ejercicio lleno. espiritual, cera Z no, o sea, contados. Ah, ¿no? Bueno, Y pues es que ya son santos. cosas diferentes, ¿no? Pero eso es lo que realmente implica una religión católica, ortodoxa, y a ver, vamos a meternos a meditar como San Agustín y como Santo Tomás, y va a ver, vamos a ayunar, o sea, Pero pues es ¿quién que hace ya eso? es diferente, o sea, lo mismo San Agustín, o sea, justo, o sea, Yo digo lo que estás se quiere diciendo. justificar nada. O sea, No es cierto. o sea, ¿quién va a decir lo mismo que está diciendo San Agustín? Voy a hacer yo un mi rey, que a final Pues, de cuentas lo Por era. eso, Sí, voy a... que por valga cierto, San verga. Agustín era africano, no era Bueno, blanco. antes de todo, hay que introducir nuestro Esto ya está, esto ya está. Esto ya está Que corriendo. la introducción fuera hasta el final. para No, que ya supiera. está corriendo. Ok. Así Pero- se va a empezar. Vamos a empezar nuestro capítulo formalmente y ¿qué tranza banda? ¿Cómo están? Hoy nos toca a lo mejor una segunda parte controversial, una segunda parte polémica, debatible, que creo que este tema de la religión nos da para hacer muchos capítulos, pero intentemos que con este llegar a lo mejor a esclarecer ciertas cuestiones que en lo personal nos parecen interesantes y necesarias en el esclarecimiento. Pero, Pues seguramente no se van a esclarecer cosas, porque pues así son las discusiones. Pero sí queríamos como hacer otro capítulo con este tema, pues porque pues Porque sentíamos está que, bueno. aparte de que está bueno, sentíamos como que habían faltado cosas del pasado, entonces ya empezamos a discutir y fue así como grábales de una vez, porque sí, si porque no, se va a poner bueno. ajá. Pero, Y pues ya entrando en para que, ajá. porque realmente, como, bueno, sí se entiende, pero estábamos como debatiendo un poco de la adicción y la religión, si la religión puede ser como un tipo de adicción o se puede volver algo así. Y ahí ustedes pueden también ahí integrarse al debate en una cuestión ahí cibernéutica, rara, metafísica, donde pueden comentar y decir si ustedes consideran si la religión puede ser catalogada también como una adicción o tal vez nos Sí, estamos sí. de ¿Te chavetando. acuerdas en los programas estos que salen en las noticias de... Si usted piensa que sí, marque al... Si usted piensa que no, y hasta el final. Pero no, es hasta lo el mismo que final. pasa ahorita, o sea, cuando dices,
¿Quieres brindar tu opinión? Hashtag. Y ya, avientas tus hashtag. Pues es exactamente lo mismo. Ese no es el punto. El punto es, La religión, bueno, esto no se había tratado como en el tema, en el capítulo anterior de la religión y la adicción, pero ahorita surgió. Entonces, algo que sí justo se mencionó fue el tema de la espiritualidad, por eso yo ahorita mencionaba la espiritualidad. ¿Qué podríamos entender hoy? Pues, no sé, más temas como de orden psicológico, que ahora están tan de moda, y esta onda de la responsabilidad y todo eso. ujú, Eh, y pues sí, yo te aceptaba que el consumo de la religión o la religión pues va a sanar ese tipo de carencias eh, emocionales, ese es como su fin. que Y me... la adicción también lo puede hacer en algún sentido, pero no creo Sí, que claro. la religión... Es que si partimos de ese principio donde tanto la adicción como la religión sacia ese vacío, recordaba que al final de cuentas hay un comentario en el capítulo anterior que es de mi papá y dice, es que la religión es necesaria porque el individuo no puede conllevar su vida. Y lo pone así tal cual, ¿no? Entonces, obviamente recordaba sí o sí la levedad del ser de... Ay, tú, sí, tienes Milan Kundera. Milan Kundera, que justo está como debatiendo, ¿no? En el texto. Quien lo haya leído, bueno, sabrá a mayor detalle, pero justo creo que responden a la misma circunstancia, donde una carencia te lleva a una necesidad de solventar a partir de cierto consumo esta, pues, justo, o sea, esta levedad de no poder sobrellevar tu vida por ti mismo. Entonces, creo que en un principio es el mismo leitmotiv, es el mismo motivador. Incluso ayer que surgía esta plática con Les, veíamos el video de Cristian Mesa y Lalo Izarradas, donde alguno de los dos dice, "Pues es que a final de cuentas todos los que van a doble A terminan siendo cristianos, parece que van de la mano. Entonces, yo creo que entre el consumo de una religión y una adicción no hay diferencia, pero cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos, como tú lo decías en el capítulo anterior, de ya eh, un, un- una rigurosidad, quizás, con respecto a lo que te implica llegar a esta eh, transformación del individuo, sí no es para cualquier persona, o sea, sí implica un golpe duro en el desprenderse, quizás en términos freudianos, del yo o de lo que implica a lo mejor hasta cierto punto también en heideggeriano, del ser en sí, ¿no? O sea, quizás sí no es para cualquier persona, pero en un principio yo creo que no hay diferencia. Así, si lo ponemos tan simple, tanto la religión como el alcoholismo quizás son motivados por la misma circunstancia de no poder sopesar algo, un vacío existencial quizás. Entonces no soy alcohólico, soy precristiano. A lo mejor es religioso. Soy, ajá. Pues es que sí tiene sentido. O sea, aquí me saldría. O sea, tiene sentido porque sí creo que hay una carencia que hay que llenar, que hay que cubrir. Y pues la religión es una muy buena respuesta. Nada más que aquí sí me sale como, pues mi lado filosófico. Y justamente yo te llevaría o yo diría, bueno, es que sí,
pues es que Dios termina siendo la respuesta para muchas cosas. Y ahí ya es como, luego a mí me salta, es como de, bueno, no, pues entonces creo que eso no es una buena espiritualidad de alguna manera, porque pues es una relación con lo divino muy, no sé cómo decirlo, muy sencilla, es como de, bueno, tú encárgate de todo. Pues es que Es, cuando hablas es, de religiosidad o de esta parte, dejas de ser responsable de tus acciones y le dejas todo a este, ¿cómo dijimos? Poder superior, al poder que te superior. va a hacer todo lo que tú consideres, que ahí es cuando entra el problema y es lo mismo que pasa con las adicciones. Al momento de si tengo una adicción, me va a decir una responsabilidad. O más bien, cuando dices tengo una adicción, ya sea religión, sea una droga, estás asumiendo ya una responsabilidad. Ajá, justamente, o sea, sí, te lo concedo, pero me parece que pues no va tanto por ahí, por eso te digo, por eso yo decía esto de, bueno, es que no es para cualquiera, o sea, es un, desde mi punto de vista, es un mal ejercicio espiritual, porque creo Sí. que lo que implica justamente ese ejercicio espiritual es un proceso de conocimiento y un trabajo, pues, constante. Pero creo que Justo, era lo que justamente, preguntaba la semana pasada, ¿cómo llevas este ejercicio real y correcto en estos tiempos? pues es que ya no hay, o sea, creo que no hay una respuesta como tal. O sea, no hay, Pues es que es no como, existe este camino, no existe el libro de los 10 pasos para el ejercicio espiritual. Eso es basura, eso es autoayuda y pues es... es que esos eran los 10 mandamientos. Pero es que si lo contrastamos así de ese modo, o sea, los 10 mandamientos terminan siendo los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. O sea, es seguir delegando la responsabilidad ante a un poder superior que te va a justificar el hecho de que tú seas como eres. Por eso te hablaba del determinismo hace rato. O sea, creo que Pero es tú- que justamente creo que es una mala lectura o sea, sí, incluso sí, sí, del... sí. O sea, coincide cuando tú otorgas el hecho de decir es una mala lectura. Sí, es una mala lectura, pero creo que el hecho de hacer una buena lectura implica Pues un un trabajo. trabajo. O sea, sí te implica algo más, o sea, implica un esfuerzo que es llegar a ciertas cuestiones que a lo mejor con el modo placebo o con la facilitación, perdónenme, Facilitación. perdónenme lo que acaba de decir él. Cuando tienes una sustancia que te ayuda a llegar a ese tipo de cosas, es muy fácil, pero lo complicado es hacerlo de manera sobria. Por eso creo que como bien comentábamos en el capítulo pasado, o sea, el pasaje de la Biblia cuando dice, pues se va 40 días al Al desierto. desierto a meditar, a estarse encontrando con él mismo, es justo eso, es ese obligarse al ayuno, obligar al cuerpo, obligar a una persona a justo entrar a ciertos parámetros de la psique que no son para cualquiera, que te ayudan a justo llegar a este entendimiento que a lo mejor de manera muy sencilla lo podemos conseguir con ciertos placebos o Pero ciertas... estás diciendo entonces que para llegar a una introspección necesitas estar sufriendo, porque son No, 40 no, días no, de no, Más estar no, bien, comiendo. no, más no, bien no, 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 no. creo que habría que cambiarlo y decir, o no decir, no es para cualquiera, sino más bien que no cualquiera está dispuesto a llevar todo ese proceso, Creo que que es ahí correcto creo que lo que es estás mucho, diciendo. mucho mejor, Ujú. porque justamente ahí ya entra y se entiende mucho más Sí, creo esta que crítica de, bueno, es que es una lectura muy fácil, es que Dios me está dando todo, o yo le estoy pidiendo todo, y así no funciona el ejercicio espiritual. Es como, es la es misma lo- mentalidad de ir al psicólogo para que te dé las respuestas. Y de repente sí vas un poco con eso, pero es como de, bueno, yo creo que tienes que tener en mente siempre de que no te va a dar la respuesta como tal. y creo que es lo que tú estabas diciendo con respecto a, bueno, te implica un sufrimiento, lo que nosotros criticábamos en Y el sí, capítulo pasado. Cuando tú estás leyendo a lo mejor a la experiencia espiritual, a la experiencia religiosa conforme a un intercambio, creo que no hay una experiencia acertada
porque Dios no es un intercambio, no se trata de decir yo voy a sufrir para que me dé este tipo de cosas. Lo que te comentaba Pero ahí tienes a la María Teresa de Calcuta, que sé que entre más sufrías, más cerca estabas de Pero, Dios. pero, Pues es que son malas lecturas. son malas lecturas, o sea, puedes ver a Santa, porque la hicieron santa los hijos de la chingada del Vaticano, a la de Calcuta, cuando tenía cabrones muriéndose de hambre, muriéndose de enfermedades, cuando dices, bueno, por humanidad creo que lo humano es auxiliarlas, sino decirles, ¿sabes qué? Tú tienes que sufrir para encontrar a Dios, o sea, no se trata de sufrir para encontrar a Dios, o sea, no es eso, no es un intercambio donde tú dices, voy a sopesar ciertas cosas para que entonces el milagrito se me conceda. Te lo comentaba cuando hacíamos el análisis de esta película de Fe, Esperanza y Caridad, que lo mencionabas tú el capítulo pasado, capítulo pasado. Perdone ustedes que están viendo esto, que está un poco... Pero Fe, Esperanza y Caridad, en el primer capítulo de la película, donde trata de esperanza, Fe. de fe, sí, fe, tienes razón, donde violan a la mujer y dicen, chin, al final la resolución es yo sopesando este martirio, quizás esta violencia que me tocó para poder hacer que mi esposo tenga este alivio, justo esta curación. No es eso, o sea, esa es una mala lectura. No necesitas estar sufriendo para experimentar a Dios. O sea, no lo necesitas. Más bien, justo creo que voy a insistir en esto de las malas lecturas. Porque creo que sí hay una especie de sufrimiento. Te voy a decir por qué. ¿Es mi cielo? No, porque si estamos partiendo también de la idea que pues necesitamos a Dios o algo que cubra un vacío, pues justamente, ya poniendo existencialistas, enfrentarte al vacío es causa terror y causa ansiedad y todo esto. Obviamente sí hay un sufrimiento, pero no se trata tampoco de ese sufrimiento que sí aparece en la película, ¿no? Que es como de, bueno, pues me tengo que soportar todo esto y me tengo que dar mis golpes de pecho y de espalda. Literal. Mis azotes. Se conectaría con lo que decíamos del amor, que el amor tampoco era estar sufriendo. Exacto. Creo que entraría en esa Entonces, situación. tampoco es como de, bueno, soy pobre y tengo que ser pobre porque Dios así lo quiere. O sea, no es una especie de sufrimiento material, justamente porque estamos hablando de la espiritualidad, de lo psicológico, de las carencias. Que Es, a final de cuentas, pues también ir a terapia, que lo estamos también jalando de este lado, pues es difícil, es doloroso, es ir a enfrentarte contigo mismo y es verte de una manera al espejo. Es difícil, sí, por eso, claro. o sea, sí implica una especie de sufrimiento, porque pues te das cuenta también de lo que has hecho mal, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya hablando muy en la experiencia de la terapia. Eh, pero sí hay un conflicto humano y la respuesta fácil es la espiritualidad de bolsillo, vamos a decirlo así. De, bueno, pues léete este libro, ya están tus 10, 12 pasos y cree en el poder superior y ya te curaste. De alguna manera, ahorita que estás diciendo que el reflejo no es un poco de lo que hablábamos, a lo mejor esbozadamente, que en el capítulo anterior con Margarit Puré, que decíamos sobre esos textos de el reflejo del individuo, donde justo busca esta reconciliación, quizás, de alguna manera, con el individuo a partir de encontrar a Dios, no en una institución, sino en el carácter eh, vivencial, quizás, ¿no? Lo que bien citábamos también con un poco relacionado con Eckhart y otro tipo de religiones, quizás con el budismo, quizás también con lo tolteca, donde implica una experiencia a partir
quizás un poco romantizado a partir de la religión católica, donde dices amar a Dios o amanse los unos a los otros como yo los he amado, que te implica en reconocimiento del individuo. O sea, creo que va un poco por ahí, ¿no? Sí, y justamente remitiéndonos al capítulo de amor nuevamente, eh, yo hablaba en ese capítulo justamente de, ¿cómo se llama este señor? Fromm, Eric Fromm. Ujú. Y bueno, la tesis es como ya muy sencilla, ¿no? Es como de, bueno, empieza por amarte tú y ya después puedes ejercer el amor hacia los demás, ¿no? O sea, creo que también va por ahí si lo queremos llenar de contenido cristiano o católico. Pero justo es donde empieza lo complicado, ¿no? Cuando eh, el amarte a ti mismo con todo el contexto de quizás la autovaloración o todo lo que implica el auto amor se vuelve en un contraste con respecto a la misma sociedad, ¿no? Lo que te está a lo mejor de cierto punto enajenando con respecto a ciertos caracteres sociales, lo que hablábamos del determinismo. Pero es que creo que entra un punto de lo que hablábamos ayer. No todos están dispuestos a reconocer su, sus carencias. O no todos están en ese punto en el que dices reconocer, ¿cómo decíamos? Se me fue que cuando decíamos que haces consciente de tus conflictos y de tú como individuo, no todos quieren hacerse conscientes de eso, porque implica un sufrimiento. Y ahí es donde parten las adicciones y la religión y todo lo demás. O sea, estamos llegando a que necesitamos sufrir de alguna manera para encontrarnos con la experiencia del individuo ante lo que implica el conocernos como individuos. O sea, Lo dijiste muy rebuscado, pero creo que tu idea es, para conocerte, tienes que sufrir. O implica una especie de... Ajá, y no todos están dispuestos a hacerlo. Dos, ajá, ese es mi punto. Que Dios es la respuesta fácil, o la espiritualidad fácil, pues no cumple, desde mi punto de vista, con un verdadero trabajo, ¿no? Aquí quiero hacer dos puntos. Me voy a remitir a Sócrates, a mi buen valedor Sócrates, ¿no? Pues le podemos incluso también dar esa lectura, ¿no? A la apología, donde es un diálogo muy biográfico en algún sentido, donde dice, bueno, pues es que de repente mi valedor se fue al templo de Delfos y preguntas como de quién es el hombre más sabio. ajá. Dice, Sócrates, entonces, pues yo me voy a enfrentar, o sea, yo no, o sea, Sócrates. Yo como Sócrates me voy a enfrentar a una sociedad que cree saber cosas, pero que no sabe cosas. Ok. Entonces, de alguna manera, esta lectura también es como desgarradora para mí. Pues estoy solo. Y estoy solo aquí y me tengo que enfrentar a pesar de eso. O tengo que buscar y tengo que seguir un camino que es el buscarme. Uh-huh. También es la lectura que se le puede dar a la alegoría de la caverna. Que bueno, ¿no? O sea, la alegoría de la caverna es es esta alegoría que está en el diálogo de la República, en el libro quinto, sexto, no recuerdo al principio, donde dice Platón, bueno, imagínate que estamos encadenados en una cueva, solo podemos mirar hacia enfrente, detrás de nosotros hay un fuego, pasan imágenes que generan sombras, nosotros vemos las sombras, y por alguna razón alguien se libera, entonces va a ir escalando y va a ir subiendo hasta salir de la caverna y enfrentarse con el mundo. Entonces, el punto es aquí, bueno, la soledad no es estar arriba en el mundo de las ideas, o lo que sería el mundo de las ideas, o en el mundo real. La soledad es regresar a la caverna y, a ver, convence a todos de que lo que están viendo son cosas falsas.
Pero ¿quién te hace a ti el portador de la verdad? Eso no importa en este... Sí, no. Porque eso es lo que pasa actualmente, todos creen tener la verdad. Pero lo que quiero, ilustrar con todos estos dos ejemplos, y que ahorita voy a dar otro, es justo que siempre va a haber ese enfrentamiento también a la sociedad, no solo contigo mismo, sino a la sociedad. Y el hecho de decir, o llevarlo a una lectura determinista, yo no coincido con eso, porque creo fielmente que siempre hay un rescoldo de autonomía y de libertad, y que hay que buscarlo y que está muy escondido, pero pues ahí está el trabajo. Pero es que ¿cómo podemos buscar justo eso? Espérate, voy a otro ejemplo más populacho, BoJack Horseman. Hay un que también es una serie genial. Esa, si no la han visto, no. Ajá. Deben de ver Pero esa serie. justo hay un capítulo que también se hizo meme, donde hasta el final, después de uno de los muchos destrozos de BoJack, termina diciéndole a Todd, que es su valedor de gorrito, ay, es que ya entendí, ¿no? O sea, pues yo soy una víctima, yo soy alguien que vino de abajo y que todos me empezaron a decir y bla, 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 y entonces yo estoy siendo afectado por la sociedad y yo no tengo la culpa de nada. El problema es la sociedad, que también pues es muy chistoso porque ya cuando vas viendo, pues te das cuenta de que obviamente ese güey tiene toda la culpa de sus problemas. Ajá. Que es, bueno, vean BoJack, es muy buena serie. Pero justamente vuelvo a esto, o sea, tienes que buscarlo, por eso digo, a ver, es un trabajo muy, muy difícil, muy duro, que no se te va a dar a la primera. Entonces, si hablamos de un determinismo absoluto, digamos, bueno, entonces, pues, ¿qué más da si hay un Dios o si no, o si me emborracho todos los días? Pues ya todo está dicho, o sea, ya no hay nada nuevo bajo el sol. Pero es que rebotamos como de de un determinismo donde de alguna manera volvemos a implicar el canon religioso, que te dicen justo de que tú ya naces con el pecado original y que tienes que bautizarte y que tienes que seguir los 10 mandamientos y que tienes que seguir ciertos mandatos o sacramentos, parámetros para ahí poder acceder, que a final de cuentas se está hablando justo de ese determinismo, y lo rebotamos al otro extremo que se vuelve completamente existencialista, donde decimos esta cuestión de, quizás en el mito de Sísifo, donde tenemos que estar cargando nuestras penas, llegar a un punto donde estas penas se van a regresar y tenemos que estar en un ciclo vicioso. Pero a mí lo que me resuena un poco, porque coincidimos en eso, donde quizás eh, esta lectura sencilla es a lo mejor malinterpretada o la damos así de esa manera, pero entonces, ¿cuál sería una manera, no sé si correcta, porque tal vez no lo sea, o no sé si sea pertinente decir correcta, porque es como una valoración, pero cuál sería esa alternativa para lo que de alguna manera estamos criticando? O sea, cómo podemos acceder a una experiencia religiosa que no nos implique llegar a estos parámetros, pues, a lo mejor ortodoxos dentro de lo que implica una religiosidad. Dentro de la religión cristiana, Pero es que porque sí, es justo, bueno, también esto del determinismo, pues es también el problema de la gracia, que alguna vez te comentaba. No me sé bien la historia, pero cuando se empiezan a dar estas divisiones entre los ortodoxos y ¿cuáles son los otros? Los protestantes. Pues existe este problema de la gracia, que al final de cuentas es quién sí se va a salvar. O sea, y están las dos lecturas, o sea, también eso es algo muy interesante de la religión.
que te da para diferentes lecturas. Pero al final bueno, creo la respuesta rápida es como de, pues es más fácil suponer que tú no tienes la gracia y que te la tienes que ganar. Como sí hacen los cristianos, hasta según entiendo. Los católicos, no tanto. Es el polo opuesto, es como de, bueno, sí, ya me bauticé, soy hijo de Dios y no importa lo que yo peque, me van a perdonar. Y pues, si me arrepiento, Y regresamos. Porque sí, editamos. Editamos. Entonces, la cuestión está en retomar con respecto a una pregunta que realizabas. Nos parece pertinente retomarlo desde ahí, la cual es cámara 2. no hay camaradas. Mentira, nos engañamos. Pensaron que no hay camaradas. Pero bueno, creo que la pregunta, que también está relacionada obviamente con el capítulo anterior, creo que de lo último que mencionamos y decíamos, como de la actualidad de la religión, ¿no? Va como por ahí. Porque a mí, en lo personal, Pero no dijimos cuál es la pregunta. bueno, la pregunta es, ¿se puede ser religioso en la actualidad? ¿O cuál? Sí. ¿O cuál podría ser una manera de ser religioso en la actualidad con respecto a todo lo que ya conocemos del contexto, ¿no? De lo que implica esta religión, tanto positivo como negativo? ¿Tú qué piensas? A mí en lo personal sí me parece muy extraño que alguien contemporáneo a mí me diga, "Ay, yo soy religioso, yo sí creo en Dios, yo voy a misa, yo tengo esta como normativa de lo que implica ser religioso". Por lo menos creo yo que esta experiencia religiosa, institucional, sí se limita a personas que son más de otra generación y creo que corresponde a lo mejor a algún dicho que muchas otras personas a lo mejor podrán decir en los comentarios donde se han perdido ciertos valores, ¿no? Pero responde a esta quizás movilización que existe en nuestros tiempos. Yo creo que, así en concreto, puede ser muy difícil ser religioso institucionalmente en tiempos contemporáneos con la información que hay. O sea, yo creo que no se puede ser religioso con todo este contexto que persiste a la religión. ¿Tú qué dices? Yo digo que sí, ahí está la respuesta. Vámonos, ya acabamos. Vamos a bebernos todo esto porque todavía falta. No es cierto, todavía hay más capítulos. No se vayan. Híjole, pues es que está complicado. Porque justamente algo que señalaban ahorita, que la religión se vuelve una norma, o no sé cómo decirlo, o se basa en el deber ser, es decir, en el cómo debo de conducirme y cómo debo llevar mi vida. Ya no existen, o ya son mal vistos justamente todo ese tipo de doctrinas, sea las que sean o sean las que fueren, no solo las religiosas, pero todo lo que huele a normativa es como que mal visto. Entonces hay una, no sé si decir, relativización del modo de ser o del modo de vivir. También está bien en algún sentido. Entonces por ese lado creo que sí es muy difícil como el poder llevar una vida apegada a la religión. Que también habrá posturas por ahí de gente que quiera justamente ver en esa falta de religiosidad el problema de la posmodernidad
como de, bueno, es que ya se olvidaron a los dioses y estamos perdidos por eso mismo. Más bien yo abogaría no por el tirar todo orden moral incluso, que termina más como, está muy relacionado a la actividad diaria de la vida, sino más bien a una reconstrucción de, pero ese es mi punto de vista particular. Eso implicaría obviamente sí una reconstrucción y una revalorización de la misma religión, pero bueno, actualmente ya, pues, híjole, la religión ortodoxa o ligar a la iglesia como institución es mucho más difícil de seguir, creo yo, por pues, tantos problemas que ha habido. Justamente se cuestiona más esta onda del deber ser, cada quien aboga más por sus individualidades. Y bueno, o sea, no nos metemos en como escándalos muy sabidos de la religión, pero creo que sí hay una pérdida de seguidores muy fuertes, ¿no? Incluso a pesar de que decíamos la sesión pasada, el capítulo pasado, pues que es la primera religión en el mundo, es la que tiene más seguidores. Pero a pesar de ello no me parece que no se pueda ser religioso. Es que creo que... Porque justamente, como ya habíamos dicho, la religión pues va a cubrir ciertos aspectos humanos, y esos aspectos, en tanto humanos, me parece que siempre van a persistir, y la religión siempre va a ser una respuesta a ellos. A lo mejor quizás tiene un poco más no sé si de sentido hablar de actitudes individuales con respecto a lo que implica una sistematización quizás de ciertas creencias, porque podemos ser religiosos y no estrictamente estar hablando a lo mejor del catolicismo o de la cristiandad. Y lo pienso, alguna vez platicábamos o me decía Les sobre ciertas, de alguna manera, ciertas nuevas religiones, como lo puede ser la astronomía, de los horóscopos, esa chingadera que de alguna manera sigue siendo esta necesidad de cubrir cierta carencia, no sé si sea el término correcto, pero sí como del decir, como, o el que alguien más te esté diciendo con respecto a un poder superior o una, no sé, consecuencia de relaciones extraordinarias que te implican o que implican al individuo que cree en los horóscopos. ¿Cuál es el nombre de esta astronomía? Lo que creen astrología, ajá. Donde hay la astronomía sí es una ciencia. la Esos desgraciados que creen en la física cuántica. No, o sea, pero pues sí es como una cuestión de que alguien te está diciendo cómo tiene que ser el ritmo de tu vida, ¿no? Y hasta te hacen tu carta astral y chingadería. Que justo vuelvo otra vez a esto de las lecturas simples, porque digo, en su momento, que tenía que ser, pues, no edad media, o edad media alta, que será como del siglo V o siglo X, siglo VIII, no sé, sí persistía todo este pensamiento o esta visión cosmogónica, y sí existían todo esto de la carta astral, o sea, sí existía, en ese momento era como la ciencia, pero no es justamente esta onda de los horóscopos que actualmente pues solemos entender.
Pero O sea, sí hay todo un trabajo y toda una disciplina mucho más larga y elaborada, ¿no? O sea, también. Pero incluso sobre esa misma sobre estas mismas lecturas que estamos dando, creo que implica este contraste de puede ser como ejecutado de manera simple y puede ser ejecutado de una manera. Sí, bueno, pero el punto al que vas es que sí hay todavía una doctrina que te dice cómo conducirte en la vida. O sea, por eso justamente yo digo, la religión puede que no se acabe nunca, en esencia, porque también creo que eso se puede convertir en una especie de religión. Hay gente que de verdad cree en eso y es como de, a mí me da mucha risa, pero es como, típico de Tauro. Es como de ese güey. Pero Cállate los hocico. pero implica otra vez como lo mismo que estábamos. Es que me da mucha risa. Está viendo. Pero no implica lo mismo que estábamos diciendo al principio del capítulo, donde está como esta necesidad de cubrir ciertas necesidades. Sí, pues es lo que te estoy diciendo. Pero ahí te va otra lectura aventurada. Ahora que predomina tanto el discurso marciano, pues es lo mismo. Es como de hay algo más. Es como de sí está pasando algo que está fuera de mi alcance. Bueno, eso también responde a otro tipo de cosas. Es como, pero eso no, los extraterrestres vinieron y construyeron las pirámides. Que eso es más como una especie de decirle, son tan estúpidos que alguien más lo tuvo que hacer. Sí, lo ¿no? tuvo que hacer. Ajá, es decir, es como negar, ¿no? La capacidad Ajá, del la mismo capacidad. ser humano para La capacidad para crear. intelectual de. Ajá. Lo mismo que tú decías en el capítulo anterior, ¿no? De por qué no podemos crear otro Dios. Ajá. Pero creo que eso, que ahora está tan de moda, pues termina respondiendo a lo mismo. Es como de, no, sí hay algo. Y ya hay gente que de verdad te dice, no, yo sí creo que hay extraterrestres. Ya está el programa de History Channel y los extraterrestres. Y pues es otra forma de colonialismo a lo mejor, ¿no? Ya viene medio chairo. Y lo que les mencionaba la otra vez, ¿no? Creo que la lectura está mal enfocada. La pregunta no es, ¿crees que hay vida en otros planetas o crees que hay vida fuera en el universo? O sea, yo digo no. La pregunta está mal enfocada, no, el mismo universo es algo viviente en sí mismo, ¿no? Entonces ahí como cambiamos. Y sí, obviamente hay vida, es vida, y no niego la posibilidad de extraterrestres. Kant hablaba de extraterrestres, pero pues ya hasta el día que lleguen y pues, nos enfrentemos con ellos, pues vemos qué hacemos, ¿no? Pero yo no creo que existan como se plantea en el imaginario social. Porque no creo que venga Tom Cruise a salvarnos. Es que ni Will Smith. No. En ese sentido del extraterrestre se piensa con respecto a lo que nosotros mismos conocemos, ¿no? O sea, la vida allá afuera tiene que ser igual o mayor a lo que nosotros concebimos como lo que implica la vida. Que justamente, muy curioso que lo digas, pero sí, siempre los extraterrestres son superiores a nosotros. Siempre tienen la tecnología y es como de siempre nos van a venir a atacar porque son superiores. Entonces es lo mismo que un Dios. Como el ser que está allá arriba es superior a mí. Que a lo mejor suena un poco estúpido, pero hay muchas teorías. Sí, que llega un punto en que sí lo es. Hay muchas teorías en TikTok y como en redes y demás donde están los Anunnakis y que no sé si tengas un poco de conocimiento, pero a final de cuentas dicen estas teorías que el Dios cristiano, el Dios judío, tiene que ver con estas cuestiones de los reptilianos y los Anunnakis, que son genesistas, creo que es la palabra, que vienen y se insertan en una nueva civilización extraterrestre para conseguir ciertas mano de obra y empiezan a evolucionar al individuo, al humano,
Y a partir de eso se justifica esta creencia de que los extraterrestres vienen y construyen pirámides, y los extraterrestres vienen y construyen una sociedad en el individuo, y hay un montón de teorías medios random de ese tipo de cosas que están de alguna manera justificando el hecho de que el propio humano no puede ser capaz de construir ciertas cosas con base a lo que tiene en su momento histórico. Entonces, Crear cosas, pues imaginarnos cosas que nos controlen se vuelve una adicción. Paramos, está sonando la alarma, creo que se va a meter. está sonando la rama. A ver, ¿de qué haber si lo graba? No. No, sigamos, entonces es una máquina. Okay. O sea, entonces necesitamos a fuerza creer en un poder superior que nos sobrepasa como individuos para concebirnos como humanidad en general o como individuos en general. Pues a lo mejor no en un poder superior, pero sí en una creencia incluso metafísica. O sea, yo te hablaba de la libertad, ¿no? Yo creo que sí hay eso que se llama libertad, pues, ¿qué carajos es? ¿No? ¿Dónde está? Entonces se termina volviendo un problema de definición y de lenguaje también, y bueno, termina volviéndose algo menos. Pero sí, siempre tiene que haber, creo, creencias, valga la redundancia. Ajá. O nos conducimos siempre con muchas creencias. No sé, o sea, ya yéndonos por otro lado, pues actualmente se suele también hasta ridiculizar a la misma religión. Está este ejemplo que me parece genial, que es el monstruo de espagueti espacial, que tengo entendido que sí es una religión como ya estipulada, donde en Europa justamente pues, surgió el mame de vamos a hacer una nueva religión, y dije, nah, pues nos creó un monstruo de espagueti espacial. Y se hacen como... Ese frupupú. O el frupupú, ¿no? Estas cosas hablando no un vamos poco, a dar por cierto, ¿no? Hablando un poco como de la problemática actual de la época moderna, posmoderna, creo que sí carecemos mucho de la capacidad de creer. Y entonces, pues es una época muy vacía en algún sentido. Creo que por eso hay tanta radicalidad y tanta como lucha en querer imponer las posturas. No estoy diciendo que se solucione con una nueva religión, pero creo que sí el ambiente responde a un vacío también, ¿no? O sea, por eso te digo, pues religiones siempre van a surgir, y van a surgir los cultos, y Leyendas Legendarias tiene como 200 capítulos de cultos satánicos donde, bueno, no satánicos, pero cultos donde pues se suele tratar muy mal a la gente, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que cualquier ideología se puede convertir en justo una religión o una doctrina, ¿no? Creo sí, que de alguna eso es lo manera es peligroso. la que está... Eso es lo Pero peligroso es de que- las, pero es eso que es lo es lo que peligroso de las decía ideologías. Leyendas Legendarias. Para enfrentarte a tener una religión, una ideología, primero tienes que enfrentarte al miedo. Tienes que basarte en el miedo para que la gente te siga. ¿Qué pasa con la religión? Tiene miedo a morirse y no haber hecho nada de su vida. Y por eso estamos alegando que va a haber una segunda vida y lo vas a hacer mejor en la siguiente vida. Porque no puedes sobrellevar esta. Pues, no sé si sea como Yo sí. de leyendas legendarias como tal, o sea, a mí me Bueno, resuena un ellos poco lo más marcan. a Nietzsche Okay. con esta onda del superhombre y el anticristo, pero sí creo que va por ahí, ¿no? O sea, como el hecho de justificar, de alguna manera, estas necesidades de
las carencias de las cuales hemos estado hablando, ¿no? Pero al final de cuentas, creo yo que lo que hace Nietzsche no solamente es tocar excelente música, sino sí tratar de crear esa otra religión, la religión del hombre, la religión del superhombre. O sea, esa es mi lectura, creo que va por ahí. Por eso por eso tiene genealogía de la moral, ¿no? Es como de, bueno, entonces todo lo que me hace débil, como la religión cristiana, pues es malo. Todo lo que me fortalece es bueno. Entonces sí es como una especie de arma de doble filo, en donde te puede derivar en otra, no quiero decir en un régimen totalitario como si lo hubo después de 40 años después, pero pues es muy fácil y a lo mejor... la liga, ¿no? La consecuencia, incluso pues se incluso, sabe que el Chaplin malo era admirador de Nietzsche porque tocaba muy buena música y escribía muy bueno. Es que creo que el síntoma aquí sí puede haber religión, pero la religión ya no es, o ya no se puede entender desde el régimen del deber ser, es decir, ya no, la religión ya no te puede dictar de una manera general cómo tienes que dictar tu vida, porque desde las perspectivas en las que estamos, es como de, bueno, cada quien es como una época de Barbies, ¿no? Tú eres lo que quieres ser. Y justamente la religión, la política en su momento, cuando el mundo se dividía en los grandes bloques de la posguerra, pues sí había un dictado de justo ese deber ser, después se pierde y justamente por eso creo que es una época muy vacía, problemática en sí misma, pero también pues abierta a la posibilidad de la creación. Pero pues de repente ya justo no sabes por dónde irte, ya no sabes cuál es el camino, ya no hay religión, ya no hay comunismo ni capitalismo como grandes ideologías, y entonces te sientes perdido. Entonces ¿qué haces? Pues vas y te drogas. Entonces aquí introducimos el siguiente capítulo. Pero entonces, o vas y cada quien exige exalza su subjetividad, ¿no? Y cada quien impone su verdad. Entonces hay una pérdida de identidad. Sí. Es lo que estamos declarando, al final de cuentas, como conclusión. Es que ya no hay una identidad que se liga a partir de como si se hacía a lo mejor en bueno, pero más bien habría que preguntarnos si la religión en su lectura más estricta, para no decir verdadera, ¿por qué está abogando? ¿Por la identidad como comunal o por la subjetiva? Que a lo mejor no se contradicen, pero o sea, no sé si me doy a entender. Creo que, cuando estás hablando de... si la religión te da una identidad. Ajá. Básicamente. O que te ayuda, sí. O nada más te ayuda a reconocer la identidad que tienes. Yo diría que es esa. Es que cuando abogamos por la identidad no comunal, como te lo estás diciendo tú, cuando estás abogando a una identidad del individuo, se vuelve subjetiva. Implica lo que el individuo crea. Es que más bien nos cuesta trabajo entender que hay una especie de paradoja entre que lo universal, por decirlo de alguna manera, lo universal y lo particular conviven y pueden congeniar. Y creo que esa es la lectura que sí tiene el catolicismo. Creo que no es a la religión, ¿sabes? Creo que lo marcan, por ejemplo, en esta película de los tres huastecos, que cuando va la señora esta que dice, es que usted está aquí metida de día y de noche y no está cumpliendo con sus obligaciones, no es tanto a la religión, o sea, es a dictar
a procrastinar, por ejemplo, en este caso, o a no cumplir con sus responsabilidades dentro de los parámetros de que está marcando esa época de la película específicamente. O sea que de alguna manera la señora no quiere estar metida en su casa cuidando a sus hijos y ocupa de excusa la religión, que es una evasión de la responsabilidad independientemente de cómo sea. Te vuelves adicto a eso, te vuelves adicto a ver tu realidad, lo cual te deriva de las adicciones, que es una disociación de tu realidad. Ahí está. Con eso concluimos. El siguiente capítulo es adicciones. Ahora, creo que la pregunta interesante aquí sería, lo cual sí nos ha llevado a debatir, ¿las adicciones son en realidad malas o son moralmente malas? Entonces yo adelanto que son moralmente malas. O sea, ahí sí juega mucho el papel social. De lo que está bien Y lo que está mal. Ajá. Y porque hay adicciones que sí son moralmente aceptadas y porque hay otras que no. Porque lo platicábamos ayer, por ejemplo. Pues porque se vuelve norma. O sea, no una señora que se llame Norma, sino. Pero por ejemplo, ahorita que estamos grabando en 16, dice que llevamos 3 días pisteando, pues está bien porque es 16 y es 15. Pero si yo lo hago, pero si yo lo hago o lo hubiese hecho una semana antes, pues sí soy un maldito borracho. ¿Qué es lo que ayer estábamos platicando de eso? Porque decía, es que al final de cuentas está mal visto que seas un borracho, ¿no? O sea, que consumas alcohol, a pesar de que está denominado o está catalogado como una droga legal. Y está mal que andes borracho en la calle. Y está mal que andes manejando borracho. Porque de ese punto pones en peligro a otras personas, ¿no? Pero al final de cuentas la droga o la sustancia es legal. Pero no es lo mismo Es como que la estábamos coca. viendo con House, por ejemplo, en la mañana que estábamos viendo el capítulo que dice, ¿sabes qué? Pues yo soy un consumidor, o sea, yo tengo una necesidad de consumir Picodin para sopesar y poder hacer mi trabajo. Si no tengo este consumo, yo no rindo en mi trabajo, que de eso se trataba el capítulo, ¿no? Sí, de eso se trata. Entonces, cuando tienes un consumo moderado o excesivo, siempre y cuando puedas cumplir con lo que te implica el ser un buen ciudadano o lo que te implica ser un buen individuo, se vuelve completamente moral. Cuando este consumo te disasocia, como trabalenguas, de tus responsabilidades como individuo, entonces ahí cuando tienes un problema, ¿no? Y el mismo capítulo, el mismo personaje de House lo declara, ¿no? Entonces, podemos tener un consumo excesivo o no excesivo y va a ser moralmente correcto siempre y cuando no afectes o no te afecte en el rendimiento de lo que está establecido y no va a ser una adicción. Pero es que, bueno, más bien creo que en esta cuestión no es tanto si te afecte o no te afecte, sino, bueno, o sea, sí, pero creo que más bien es el punto, ¿qué tanto te vas a hacer responsable de si te afecta o no te afecta? O de lo que te afecte o no te afecte, lo que hagas con tu vida en ese sentido, o lo que consumas. ¿Por qué? Ponle tú que dices, bueno, voy a consumir y voy a tomar y lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y lo decíamos ayer, que entra esta justificación, lo hice porque estaba pedo, o lo hice porque estaba en otras situaciones, ¿no? Que es cuando no quieres hacerte responsable de las cosas. O sea, no es tanto que consumas o no consumas, sino que después no te estés quejando de que te des cirrosis, o que después te quedaste sin dinero, o que perdiste la cartera, el celular en algún lugar. O sea, ¿qué tanto vas a ser responsable y realista con tu situación o con tus situaciones? Creo que en realidad es la circunstancia con las adicciones, no tanto si te afecta o no te afecta, porque es lo que decíamos de la coca. O sea, si en realidad no estamos preocupando tanto por nuestra salud, pues no tomaríamos coca, ni estaríamos comiendo pan. O sea, Coca-Cola, ¿no? Ah, sí, Coca-Cola. O sea, no comerías tanta grasa. O sea, si en realidad fuera por una cuestión de la salud,
te preocuparías por cosas muy pequeñas y no por todo lo demás. Pero entonces, o sea, volvemos a la pregunta, estamos a fuerzas como individuos determinados a un consumo, sea Coca-Cola, sea religión, sea alcohol o sustancias duras, para sopesar esta necesidad de encontrarnos a nosotros mismos. De alguna manera es como decir, la sobriedad no es opción para el individuo. Más bien que siempre, o sea, es que habría que hacer una especie de diferencia ahí, no sé cuál, pero pues el hombre siempre consume.